tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú, mi querido hermano diácono? Muy bien, compañero diácono Germán. Me alegro muchísimo. Aquí transmitiendo en este día tan bello, tan único, lleno de bendiciones, desde Maryland, Estados Unidos, dándonos esa gran bendición de la presencia de Dios en nuestra vida. El diácono Germán Flores, y aquí tenemos a mi querido hermano. Diácono José Gavín. Mucho gusto. Vamos a comenzar con una oración porque ciertamente siempre tenemos que tener conciencia de que hay que darles a Dios gracias por cada una de las bendiciones que día a día recibimos. Así que empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, humildemente nos presentamos ante ti. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias por todas las bendiciones que día a día nos brindas, Señor, en particular la bendición de la creación, de la vida, de la familia y en particular en estos días de la Madre. Gracias, oh Padre Celestial, y te pedimos humildemente que permitas que el Espíritu Santo nos llene de tu presencia, oh Padre Celestial. Bendícenos, ampáranos, protégenos. Y te damos gracias por la oportunidad que nos brindas en el día de hoy de poder hablar de la Madre de Cristo, la Madre de Dios. Y te pedimos la protección y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. José, ¿tú sabes de lo que vamos a hablar hoy? Sí, hoy vamos a hablar de nuestra Madre, la Madre María, Madre de Dios. Y también vamos a hablar, como ya viene este próximo domingo, celebraremos el Día de las Madres. Así que yo creo que vamos a hablar acerca de cómo María, nuestra Madre, intercede o se relaciona con las madres hoy en día. Porque hay una relación. Sí, eso es indudable. Hay una relación. Así que miraremos algunos aspectos acerca de eso, pero primeramente tenemos que hablar acerca de María. Ahora, yo creo que una forma de que podemos tocar el tema de María tiene que ver con esa conexión a través de la historia de la Iglesia. Sí, tienes razón. Y hay un detalle que me gustaría conversar y tiene que ver con una palabra muy particular. Hay una palabra que se llama dogma. Dogma. Sí. ¿Tú sabes lo que significa dogma? Dogma es un principio intangible que es irrefutable, o sea, es verídico y no se puede contradecir. Un dogma. Sí, eso es cierto. Y tú sabes que es interesante porque dogma, que viene del griego, en verdad se podría traducir como un pensamiento, un principio o una doctrina. Pero en la Iglesia Católica es algo que muchas veces se habla, se menciona. No, está este dogma, está este otro dogma. Pero me gustaría hablar un poco acerca de qué es un dogma. Y ahí yo me voy a remitir al catecismo. Me gustaría empezar con el catecismo en la parte 88 que dice que el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente
la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas. En otras palabras, la Iglesia, partiendo del principio de que Cristo creó a la Iglesia, nos dio ese regalo de la presencia de la Iglesia tiene esa virtud de definir dogmas. Es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. En otras palabras, el dogma es algo que la Iglesia nos dice, mira, esta es la realidad. Pero viene el detalle, ¿cómo se puede producir un dogma? ¿De dónde vienen los dogmas? Y en ese sentido me gustaría mencionar el apartado 90, también del Catecismo, que nos dice que los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas puede ser hallado en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Eso viene del Concilio Vaticano I. Conviene recordar que existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. En otras palabras, los fieles deben aceptar con la fe divina y católica todo lo que la Iglesia presenta como decisión solemne o como enseñanza general. Sin embargo, no todas las enseñanzas son dogmas, pero los fieles solo están obligados a aceptar estas, es decir, las dogmas, estas enseñanzas, como dogmas si la Iglesia las identifica clara y específicamente como dogmas infalibles. Los dogmas pueden ser declarados a través de una decisión ex cátedra de un papa. En otras palabras, el papa puede decir este es el dogma y tenemos nosotros por fe decir y entender de que eso es una verdad que no puede ser discutida ni nada. O por una declaración definitiva hecha por un concilio ecuménico. En otras palabras, si se reúne un concilio ecuménico, estamos hablando de todos los obispos, y sale de ahí un dogma, eso también es una verdad irrefutable. Sí, y los dogmas son importantes en la iglesia, constituyen la base de la fe, porque si es la realidad y nosotros creemos en eso, y nuestra fe se basa en estas realidades que dicen los dogmas. Así que son partes importantes y deben de ser acatados, aceptados y practicados por todos nosotros que seguimos la iglesia. Así que y es importante darse cuenta de que hay muchísimos dogmas. Muchas veces uno queda con la duda, bueno, ¿cuántos dogmas hay? Y en realidad hay muchísimos, ¿no? Pero los que son los más importantes son un total de 44 dogmas. 44. Los cuales se encuentran subdivididos en 8 categorías. Y no pueden ser ni modificados, pero sí reformulados de manera que se entienda mejor de acuerdo a la época. En otras palabras, en función a los cambios históricos de la comunidad, cabe la posibilidad de que un dogma sea no reformulado ni dictado de nuevo, sino modificado en su entendimiento, siempre y cuando venga otra vez de la Iglesia. Las 8 categorías, y esto sí es un poco para entrar en detalle, son dogmas sobre Dios. Estos dogmas sobre Dios son 5. Dogmas sobre Jesucristo, y son 8 dogmas. Hay dogmas sobre el Papa y la Iglesia, y son 5 dogmas. Dogmas sobre la creación del mundo, son 3 dogmas. Dogmas sobre el ser humano, y son 3. Dogmas sobre los sacramentos, y son 9. Dogmas sobre las últimas cosas, y son 7. Y del detalle que me gustaría mencionar, y es lo que vamos a conversar, hay 4 dogmas marianos. 4 dogmas. En otras palabras, hay 4 verdades irrefutables que la Iglesia nos ha dado a nosotros, directamente hablando de la Madre de Dios, de la Virgen María. Sí, y es uno de esos dogmas son importantes porque es la base de la Virgen María. Aquí dice el primer dogma, y es que la Virgen María fue la Inmaculada Concepción de la Virgen María. La Santísima Virgen María, desde el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada e inmune de toda mancha de culpa original. O sea que ya Dios estaba preparando a la Virgen desde, me imagino antes de nacer, ya la estaba preparando y ya la tenían en planes. Y fue concebida sin pecado. No, y es importante entender de que eso es precisamente lo que la Iglesia nos da como dogma. Es una verdad
que puede que no tratemos de buscar, bueno, de dónde se basa. No, sabemos de que por fe es así. Yes. Y la iglesia nos dice que tenemos que entender de que la Virgen María fue inmaculada desde la concepción. No tenía ningún tipo de mácula, no tenía ningún tipo de mancha desde la concepción. Estaba ya preparándose para ese gran regalo que fue la presencia de Cristo entre nosotros. ¿Qué otro dogma tenemos de María? Bueno, la perpetua virginidad de María. O sea que la Santísima Virgen María es virgen antes, durante y después del parto de su divino Hijo Jesús, siendo mantenida así por Dios hasta su gloriosa asunción. O sea que siempre se mantuvo virgen. Mucha gente dice que no, que después que tuvo a Jesús, porque estaba casada con José, que no, ella se mantuvo virgen y esa es otro dogma de la iglesia en la cual nosotros creemos y tenemos fe y no tenemos duda de eso. Y es indiscutible el hecho de que para nosotros, como la fe que tenemos, sabemos de que la iglesia nos dice de que ella fue virgen antes, durante y después. Y es importante darse cuenta de que una vez más es algo que es una verdad irrefutable. ¿Y cuál es el tercer dogma? Tercer dogma dice María, Madre de Dios. Ella es la Madre de Dios. Y mucha gente dice, ¿cómo Madre de Dios? Si Dios la creó a ella. Dios fue al principio. ¿Cómo ella va a poder ser madre de algo que ya existía? Mucha gente pregunta eso. Pero María, como una virgen perpetua, engendró a Cristo según la naturaleza humana. Y porque de ella nace como un verdadero hijo, el sujeto nacido posee la naturaleza humana. Jesús tenía naturaleza humana junto con la naturaleza divina del Verbo de Dios. Sin embargo, habiendo en Jesucristo dos naturalezas, no es una persona humana, sino solamente la persona divina, propiamente el Hijo de Dios. De ahí que el Hijo de María es el mismo verbo que subsiste en la naturaleza humana. Entonces María es verdaderamente la Madre de Dios, puesto que Jesucristo es el verbo de Dios. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y Jesucristo fue hijo de María. Así que María entonces la Madre, de Dios. Que es Jesucristo. Y el último dogma de los 4 que estábamos mencionando tiene que ver precisamente con esa conexión humana de parte de María y el hecho de haber sido la Madre de Dios. Tenemos que la asunción de María. La Virgen María fue asunta en cuerpo y alma a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres que resucitarán hasta el final de los tiempos, pasando por la descomposición. En el caso específico de María, la iglesia nos dice, y es un dogma irrefutable, de que María ascendió en lo que ella falleció. Murió, terminó su vida en la tierra y sin embargo la totalidad de ella fue llevada a los cielos. Y es una verdad que nosotros sabemos de que es así. Sí, y ahí hay mucha gente tiene una pequeña diferencia, porque María fue llevada a los cielos. Sí, Jesucristo subió a los cielos por él mismo, pero María fue llevada, pero en cuerpo y alma. Sí, digamos, esa fue la primera presentación de lo que nos va a tocar a nosotros cuando venga la resurrección. Wow. Ahora, yo te hago una pregunta. El tema de hoy, estamos hablando de que es el primer dogma mariano. Y si te das cuenta, el primero que dijimos fue de que ella fue concebida inmaculadamente. Sí. Pero vamos a la historia un poquito. ¿Okay? Me gustaría hablar acerca del año 431. Yo sé que para ti eso suena así muy lejos, ¿no? Sí, es lejos. En el año 431, María concibió, no en ese año, ¿no? Pero estamos hablando de que María concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad, según la naturaleza humana. En otras palabras, María es la madre de ese ser humano que sabemos que es Cristo, y Cristo tiene la totalidad de la divinidad y de la persona humana. Pero en el año 431, esto es en el concilio de Efeso, donde se proclamó oficialmente que María es madre de Dios. En esa época, estamos hablando del año 400, 430, 430 y tanto, 450, comenzó una tendencia en la iglesia cristiana de negar la divinidad de Cristo.
Partían del principio de que Cristo no era divino, sino era solamente, bueno, el enviado de Dios, y negaban la divinidad de Cristo. El concilio de Efeso rompió con eso, diciendo claramente de que Cristo era en la totalidad, tanto en su calidad humana como divina. Y si es así, María, siendo la madre de la divinidad, en este caso de Cristo, es la madre de Dios. De ahí fue que salió ese primer dogma, estamos hablando de la historia, en el año 431, de donde salió ese dogma de que María es madre de Dios. Y del concilio se dice, quedó escrito de la siguiente forma: si alguno no confesare que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. En otras palabras, cualquier persona que niegue la verdad de que Cristo es total hombre y total divinidad y por lo tanto María es la Madre de Dios, es anatema, es decir, está excomulgado de la iglesia. Es una persona que no está coincidiendo con la comunión de la iglesia. Por eso que se habla de que los dogmas son definitivos y no pueden ser discutidos. Desde un comienzo la iglesia enseña que Cristo hay en una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solamente madre de la naturaleza, es decir, del cuerpo, pero también de la persona quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo, a quien desde toda la eternidad era Dios, así como toda madre humana no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona. Y eso es interesante porque ese es el detalle que queremos nosotros llegar esta noche. En el caso específico de la Virgen María, si nos damos cuenta, ella era la madre de la persona humana. Cristo al nacer como humano tiene necesidades. ¿O tú crees que Cristo no tenía necesidades como humano? ¿Le habrá dado hambre? O sea, hambre, sueño, Frío, calor. ¿Y cómo habrá hecho María? No sé, yo me lo imagino, bueno, me imagino como cualquier madre común ahora, las madres que cuidan a sus hijos y eso. Me imagino que cuando Jesús nació, ella la primero la atendió como cualquier madre, su hijo. Y con todo, y que ella era como quien dice una niña, porque ella tenía alrededor como 15 años, o sea, algo así, porque ahora mismo una madre de 15 años... Estás hablando de una niña. De una niña. Y es interesante porque ella aceptó esa misión que Dios le dio. Y ella podía decir que no, porque Dios nos dio libre albedrío, ella podría decir no. Pero imagínate si hubiera dicho que no. No estuviéramos aquí ahorita. No estuviéramos aquí, o no tuviéramos esa gracia de que Jesús nos dio, de que podremos resucitar y estar con Él. No, y es interesante darse cuenta de ese gran momento, tanto histórico, por decirlo así, como teológico, en el caso específico de María, donde tenemos que María es madre de la humanidad de Cristo, pero a la vez Cristo es la presencia de Dios. Entonces, esa situación crea conflictos porque hay gente que va a preguntar, bueno, entonces María es madre de la parte divina, ¿no? María es madre, pero no podemos dividirlo, porque eso es la mención que hice ahorita de que toda madre es madre de la persona y del individuo y de la persona. Es decir, es madre del ser viviente, del ser que se puede tocar. El niño, como niño, mira, tiene su mamá. Yo soy hijo de mi mamá y por lo tanto yo como individuo tangible, mi mamá es mi madre. Pero también ella es madre de la persona. Es decir, cómo reacciono yo, cómo actúo yo en relación a la gente que me rodea. Mi mamá también es mi madre. Y es lo que sucede en el caso específico de Cristo. María era madre no solamente del cuerpo, de la parte humana, de ese llevar a la parte tangible la presencia de Dios. María también tuvo que tener influencia en Cristo siendo en la parte de la humanidad. Entonces, no se debe confundir entre el tiempo y la eternidad. María obviamente no fue madre del Hijo eternamente. Ella comienza a ser madre de Dios cuando el Hijo eterno quiso entrar en el tiempo y hacerse hombre como nosotros. Para hacerse hombre quiso tener madre. Y eso lo vemos nosotros en el libro, en Gálatas, en el 4:4.
Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Por ende, María es madre de Jesús, Dios y hombre verdadero. Sí. Y es profundo, porque cuando tú, mientras más empiezas a escarbar, más entiendes por qué tiene que la Iglesia dar un dogma donde claramente define el hecho de que María es madre de Dios. Entonces, es el primer dogma mariano, pero lo importante es darse cuenta de que en ese primer dogma mariano está conectando la parte física de Cristo con la relación madre-hijo. Y es parte de lo que nosotros tenemos que profundizar un poco, porque desde todo punto de vista nosotros estamos entrando en un periodo donde la sociedad ataca a la familia, la sociedad ataca esa relación directa madre-hijo, donde ya, bueno, yo puedo buscar, ya yo puedo escoger a mi madre, ya yo puedo escoger a mi hijo, ahora ya no es esa conexión directa, pero no es la parte natural, no es ese sentimiento natural de conexión madre-hijo. Y Cristo, en cierta medida, nos presenta a través de todas las escrituras esa presencia de María siendo madre, tanto en la parte divina como en la parte humana, entendiendo de que no entra en la parte del tiempo. Sí. Entonces, por eso María es madre de Dios, no porque lo haya engendrado en la eternidad, sino porque lo engendró hace 2000 años en la encarnación. Y Dios no necesitaba una madre, pero la quiso tener para acercarse a nosotros con infinito amor. Sí, eso es interesante porque es verdad, Dios no necesitaba una madre. Él podría parecer así como, estoy aquí. Pero no, Él quiso que nosotros, que fuera como lo natural. Nosotros los seres humanos nacemos de una madre y así entonces nosotros entendíamos mejor y Él representaba ese amor que nos tiene para nosotros. Y Dios es el único que pudo escoger a su madre y para consternación de algunos y gozo de otros, escogió la Santísima Virgen María, quien es y será siempre la Madre de Dios. No, y hay que verle la cara a eso de que podamos hablar ahora, 2000 años después, y darnos cuenta de que una persona, en este caso María, joven, una niña, se le presenta esa presencia como tal de que tome la decisión, y no es una decisión que tome y bueno, dame 2 meses y yo voy a considerarlo. O sea, si nos damos cuenta, es básicamente la anunciación como tal y es casi que esta es la realidad que dices tú. Y en ese periodo de tiempo tan corto, ella tuvo que decir sí a una... Y hay que ver la cara, esa presentación que te digan de repente, mira, vas a ser madre, pero ¿cómo es posible si yo no conozco hombre? Y de hecho, bueno, es que esto es lo que va a suceder y tener que creer a lo que le está diciendo el ángel. Entonces, es una situación bien difícil cuando la vemos ahora fríamente, porque es fácil desconectarse de esa cantidad de pensamientos que María tiene que haber tenido en ese periodo. Pero nos damos cuenta de que ciertamente Dios siempre ha estado con ella, siempre el Espíritu Santo la ha llenado. Es interesante porque mucho de lo que nosotros podemos ver en las Escrituras, sobre todo cuando ella va a visitar a su prima Isabel, la reacción de Isabel cuando llega María, que lo primero que le dice es, ¿qué atributo tengo yo para que venga la madre de mi Señor? Eso es, o sea, María estaba resplandeciendo, entregando esa presencia del Espíritu Santo por todas partes, a tal extremo de que la prima es capaz de identificarlo como tal. El mismo niño que llevaba en el vientre se mueve, bueno, pues Juan agarra y nos dice la Escritura. Entonces, es el hecho de saber de que a pesar de que ella era un ser humano y tenía la posibilidad de decir que no, en lo que dice sí, ella se llena de ese gozo de la presencia del Espíritu Santo. El Señor a quien se refiere no puede ser otro que Dios, y eso nos lo dice directamente las Escrituras. La verdad es que María es Madre de Dios, es parte de la fe que todos los cristianos ortodoxos de doctrina recta, y fue proclamada dogmáticamente en el Concilio de Efeso en el año 431 y por lo tanto históricamente es el primer dogma mariano. María, Madre de Dios.
y madre de nosotros que somos hijos de Dios, así que es la madre de todos nosotros. Y como madre, tú quieres mucho a tu madre, ¿verdad? Por supuesto. Y yo quiero a la mía. Bueno, aunque la mía ya yo sé que me está cuidando desde los cielos, pero ella me quería mucho y hacía por mí, me dio todo lo que yo necesitaba para criarme, nacer, me dio calor humano, me dio amor. Dentro de sus capacidades me dio amor y todo eso. No, y el detalle es ese, porque si nos damos cuenta, cada uno de nosotros viene de una madre. Eso es algo innegable. Todos nosotros venimos de la madre. Pero el detalle es que ciertamente hay personas que de repente, mira, perdieron a la madre siendo joven, o de repente la madre no estuvo con ellos en un periodo de tiempo, etcétera, etcétera. Pero siempre ha habido alguna madre que termina rodeando. Y es donde entra esa parte de lo que es el pedir a otra persona que interceda por uno. Y es donde nosotros podemos darnos cuenta con María, por ejemplo, donde ella comienza a darnos señales desde un inicio acerca de lo que es la intercesión. Si vamos al Evangelio según San Juan, donde nos habla precisamente de las bodas de Caná, y entendemos de que María, según la descripción del Evangelio, era la que tenía la mayor importancia y conexión con la familia que se estaba casando. Porque de hecho la Escritura nos dice, bueno, y también estaba Jesús y sus acompañantes. Pero hablan de María como que era parte integral de la familia que estaba organizando el matrimonio. De repente viene María y le dice, intercediendo por la familia, mira, se les acabó el vino. Y llega Jesús y le dice, que bueno, yo le digo eso a mi mamá y me da mi tate quieto. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado. ¿Cómo es la cuestión? Y simplemente lo que nos dice la Escritura es que María intercede por la familia y el mismo Jesús cambia lo que él menciona. No ha llegado mi momento, sin embargo vamos a hacerlo. Entonces, ahí nos damos cuenta de lo que es la intercesión de, en este caso, una madre para una familia. Si ese es el ejemplo más claro que tenemos nosotros de intercesión, y lo tenemos nosotros en nuestra propia vida, porque ¿cuántas veces nuestra madre no ha intercedido por nosotros? Sí. ¿Cuántas veces nosotros de repente, mira, estamos haciendo algo que no debemos y viene mi papá, mira, ven acá, ¿cómo es la cuestión? No, ven acá, es que tienes que entender lo que él es un muchacho y él viene haciéndose e intercediendo por nosotros. Y por eso que podemos entender de que si María, siendo la Madre de Dios, estando intercediendo frente a Cristo, la tenemos ahorita intercediendo por cada uno de nosotros frente a Cristo. Y es algo que el dogma nos lo está diciendo cuando decimos María, Madre de Dios. Sí, eso hay mucha gente me ha dicho, yo lo he escuchado. No, ¿por qué tú vas a ir a donde María para pedirle algo a Dios? Tú puedes ir directo a donde Dios. Y eso me acuerda muchas veces cuando yo quería algo en la casa o quería preguntarle a mi papá que me diera algo. Pero yo sabía que él me iba a decir que no o me iba a hacer preguntas. Entonces yo iba donde mi mamá. Yo le decía, mami, yo quisiera esto. Habla con papi para que... Y ella hablaba y me lo conseguía para dejarme salir a algún sitio o algo así. O sea, ella intercedía por mí. Y yo creo que eso es lo que hace María. María intercede y habla de la manera. No es que ella te va a dar pero no, habla con Jesucristo y con Dios y le dice, por ti. Y está intercediendo por ti. Eso es algo muy bonito. Es que si te das cuenta, las Escrituras nos lo dicen claramente. Nadie llega a Dios sino es a través del Hijo. Sí. ¿Y qué mejor forma de llegarle al Hijo que a través de María? De María. Entonces, y es lo importante. Ahora, vuelvo y repito, ahora vamos a llevar a María ahora a un plano terreno. ¿Okay? Yo quiero llevar a María al plano del día a día. ¿Qué pasaba en la mañana cuando se despertaban? Porque yo no creo que en el tiempo de María, de Jesús y de San José, se despertaban, bueno, vamos a rezar un rosario, vamos a sentarnos a orar. No, mira, hay situaciones, y es donde tenemos que entender el momento histórico que vivieron, en ese caso, María, José, la Sagrada Familia. Yo fue una charla que me llamó muchísimo la atención, porque uno de los detalles que nos dijeron fue precisamente eso, de que en los tiempos de Jesús, la única forma de lograr calor en las casas, en el tiempo de frío, era teniendo los animales dentro de la casa. Por eso era que decían que
cuando llegaba el momento en que todos se retiraban en la noche, tenían que meter al ganado dentro de la casa, era una sola habitación, y ese calor de los animales era el que mantenía caliente la casa, porque no había calefacción. Aunque tú no lo creas, mira, no había calefacción. Wow. Entonces, por eso es que se habla de que cuando tocaban la puerta de noche era un problema, porque si abro la puerta, de repente el ganado se me va, la oveja se me escapó, tengo que ir a buscar, mira, vente otro día, ya yo cerré la puerta. El detalle era que en la mañana, si tienes unos animales dentro de la casa, tú tienes que atender a esos animales, porque ellos no se van a quedar tranquilitos. Abres la puerta y tienes que dedicarle el tiempo a los animales, y en el caso específico de María, imagínate que tenga que dedicarle tiempo a Jesús. Entonces, la realidad era que ellos no tenían agua corriente, ellos no tenían electricidad, ellos no tenían cocina. Alguien tenía que buscar la madera, alguien tenía que buscar cómo asegurarse de que hubiera los elementos necesarios, por ejemplo, para cocinar. Y frente a eso, si nos damos cuenta, María era una madre de la parte humana, porque el niño Jesús, mira, yo creo que él le daba hambre, así que tiene que haber comido. Era un niño común y corriente, un niño como los niños, que gritaba, me imagino, lloraba que tenía hambre, seguro ella se amanecía la noche, él seguro se enfermó. A mí, yo sé que la Biblia no dice, pero yo era un ser humano. Era un ser humano. Porque nos lo dice la Biblia. La Biblia nos dice que él vivió todas las dolencias del ser humano menos el pecado. Por lo tanto, podemos asumir de que, mira, tuvo que necesitar de María en muchas acciones. Ahora, ¿y eso no es lo mismo que es una madre ahorita? Sí, pienso yo que sí, la mayoría de las madres hacen eso, sí, igual que ella. O sea, y es algo que toda madre hace por amor. Por amor y esa dedicación que hay que tenerle a los hijos. Que los hijos son parte tuya. Y yo creo que el nacimiento de un hijo es una bendición. Es algo que un regalo de Dios para una mujer que sea madre. Como tú sabes, no todas las madres pueden tener hijos. O sea, que todos los que pueden tener hijos y tienen un hijo, se deben de sentir bendecidas de ser parte de este plan que tiene Dios de procrear. O sea, ellos están procreando un niño. O sea, procreando, que Dios creó, ellos están procreando. Y se deben ser bendecidas por eso. Y ese amor, como Dios nos ama y nos da la oportunidad, principalmente a las madres, de tener un niño, así mismo ese mismo amor se pasa. Y uno entiende, y bueno, yo fui padre, entonces yo no fui madre, yo tuve hijos, pero cuando uno tiene un hijo, uno entiende ese amor de padre o de madre, se entiende un amor diferente, un amor dedicado, un amor permanente, un amor que tú das la vida por esa otra persona, de protección. ¿Sí? Y imagino ese era seguro el amor que María le tenía a Jesús, y más que fue, como quien dice, fue un regalo del mismo Dios. O sea, mi María ya decía, no, tengo que protegerlo ahora con más cuidado. Bueno, y no me imagino más cuidado, sino tengo que proteger a mi hijo. Y Dios me lo regaló y tengo que hacerlo. Y yo le dije que sí y tengo que hacerlo. Es mi misión. Y es lo que yo creo que es importante darnos cuenta. Este domingo vamos a celebrar el Día de las Madres. Día de las Madres. Y si nos damos cuenta, podemos hacer la comparación directa entre cualquier madre hoy con María, Madre de Dios. Porque lo mismo que hace una madre hoy lo tuvo que hacer María hace 2000 años. Lo mismo que es la atención que María le prestó a Jesús, cada madre la presta a su hijo. Entonces, yo creo que es importante darnos cuenta de que podemos decir que ciertamente tenemos a Madre de Dios en los cielos interfiriendo por nosotros, intercediendo por nosotros, buscando lo mejor a través de Cristo para nosotros. Pero en la tierra también tenemos unas madres que están dedicadas a eso. Y no todas pueden ser madres, que es una realidad. Hay mujeres que, mira, no pueden tener hijos, sin embargo, se dedican a niños, bueno, tal cual, de repente adoptan, de repente se dedican por sus nietos. Yo conozco más de una abuela que, bueno, pues con los nietos hace lo que no hicieron con los hijos. Pero una dedicación total y de intercesión por los hijos.
y por los nietos o por los sobrinos, los hermanos pequeños. Siempre hay una mujer que termina sirviendo en esa intercesión por cada uno de nosotros. Sí, y un ejemplo de alguien, bueno, ella era religiosa, la Santa María de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, que fue y ella se encargaba de los niños hambrientos y eso, y era como madre. Y también las madres hoy con los hijos, estamos en un tiempo donde pasan problemas, los hijos, siempre hay problemas. María no fue... María también pasó muchos problemas con Jesús, empezando con la vez que fueron al templo y ¿tú te imaginas eso? Fueron al templo a presentarlo y después ellos se fueron y él se quedó y se dieron cuenta 2 días después que Jesús no andaba con ellos. ¿Cómo se habrán sentido ellos? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Imagínate que tú no sepas dónde está tu hijo y tuvieron que volver para atrás 2 días. Y encontrarlo en el templo. Y le dice, y la respuesta le dijo, yo estoy en la casa de mi padre, ¿qué ustedes hacen aquí? ¿Entiendes? No, y poniéndose en ese sentimiento humano del momento. Mira, yo te digo, a mí me hace un hijo eso y la paliza que lleva es candela. Pero es el hecho de darse cuenta de que sentimientos humanos desarrolló y vivió la Sagrada Familia. Ahí nos damos cuenta de que ciertamente, ahorita lo vemos 2000 años después y puede que minimicemos ese momento, pero imagínate esa angustia, imagínate esa agonía de María y José buscando a Jesús. Y cuando lo consiguen, mira, difícilmente va a ser, ay, Dios mío, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo estuvo bien? Disculpa que estábamos buscando y preocupados por... No, hay un dolor de madre, hay un dolor de padre en esa búsqueda. Y eso es algo que nosotros nos tenemos que dar cuenta que inclusive en el día de hoy sucede. O sea, ¿cuántas veces? Mire, yo tengo un sobrino que una vez se quedó jugando en un parque, nosotros nos fuimos y como 2 horas después fue que nos dimos cuenta y los regresamos, ¿no? Pero la angustia que hay cuando uno se da cuenta, porque mientras tú no te has dado cuenta de que está, digamos, el niño no está contigo, no ha pasado nada. Pero en el instante en que tú lo descubres, es una agonía desde el instante en que te das cuenta hasta el instante en que lo consigues. Y es una agonía que tú no puedes cuantificar. Tú no puedes decir, bueno, en mi línea del 1 al 10 yo tuve una agonía de 7, 8. No, mentira. Es algo pero profundamente de agonía que todo padre puede llegar a vivir. No se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie. Pero es una realidad, lo que es el amor de la madre hacia el hijo. Y es algo que nosotros tenemos que, aunque sea una vez al año, reconocer directamente de que en nuestras madres está esa misma presencia de María, tuvo ella con el niño Jesús. Sí, y también pienso que como María, porque la misma Biblia lo dice, que todas estas cosas que le pasaron, María mantenía todo eso dentro de su corazón. Meditando y diciendo, ¿por qué esto? Así me imagino debe haber muchas madres hoy que ven a sus hijos hacen cosas y ellas sufren interiormente. Sufren ya sea porque, si son madres solteras, digo yo, o sea, para no escandalizarlo, pero también porque están tratando de entender por qué mi hijo hace esto o mi hija hizo esto. Y están dentro de su corazón como María, que siempre estaba, tenía las cosas, llevaba las cosas dentro de su corazón. Y es algo que parecido a María. Las madres de hoy pueden parecerse a María en eso. Es que yo creo que eso es lo que importa en el día de hoy, darnos cuenta de que esa presencia que nosotros muchas veces ponemos hacia distancia de María, de que ella es la madre de Dios, está a distancia, no, la tenemos al lado, la tenemos, bueno, pues pegada a nosotros, la tenemos con cualquier madre que esté alrededor de nosotros. Y es parte de lo que tenemos nosotros que profundizar en el amor hacia esa madre. Mientras más querramos nosotros a María, la Madre de Dios, más tenemos que buscar la presencia de ella, de María, en las madres que estén alrededor de nosotros. Y madres nosotros conocemos por todas partes, jóvenes, mayores, por no decir un poco más. Y es el hecho de que ese amor, y es interesante porque hay un detalle del documento que me mandaste, donde hablaba de que lo primero que un niño va a recibir va a ser el calor de la madre, sí, esa sonrisa de la madre, ese toque de amor. Y es interesante porque yo hago muchas veces la conexión de que es amor.
Y hago la mención de que amor es precisamente entregar y darse completamente sin esperar nada a cambio. Y utilizo muy a menudo el argumento de las madres, de que cuando le presentan al niño recién nacido y se lo ponen encima, tú ves que la madre, bueno, pues, y le preguntas a cualquier madre, ¿cómo te sentiste cuando te pusieron a tu niño en lo que nació? Y tú ves que cambia la cara, no, me sentí feliz. Ajá, ¿y qué te dio el niño? No, es que me dio esa mentira, no te dio nada, lo que te da es dolor de cabeza. Y sin embargo, tú eres capaz de en ese instante estar rebosante de gozo. Eso es amor. Entregarse completamente sin esperar, pero absolutamente nada a cambio. Y eso fue lo que María hizo con Jesús. Sí, y acá, tú lo que acabas de decir, después de a lo mejor no sé cuánto el parto, eso es doloroso. Entonces le traen al bebé, se le olvida todo el dolor y todo lo que pasó, todo se le olvida. Y la cara de felicidad que y la pone. felicidad, por eso. Y es un nuevo amor, es algo que... Eso es, yo creo que el mejor ejemplo que yo he conseguido acerca de amor es en ese instante. Porque la mujer se llena de gozo, pero no recibe nada a cambio, pero se llena completamente de gozo. Es entregarse en su totalidad, de todo su ser, por una persona sin esperar, pero absolutamente nada a cambio. Yo creo que ese es el mejor ejemplo de amor. Y yo, ciertamente, a medida de que he estado leyendo las escrituras y demás, y me doy cuenta de lo que es el dolor que viene por detrás de eso también, porque ese gozo es tratando de proteger al niño lo más que pueda. Entonces, ahí es donde yo llego al extremo, ya ahora me imagino a María frente a la cruz. A la cruz. Donde Cristo está muriendo, su hijo, carne de su carne, entre comillas. Su hijo que lo tiene enfrente, al que vio nacer, al que estuvo acompañándolo toda su niñez, el que tuvo, bueno, pues la oportunidad de ver inclusive los milagros, el que pudo ella pedirle a través de ella intercesión para familias, además cuento, verlo sufriendo sin haber sido culpable de nada. O sea, el dolor de María en ese momento, en verdad, es un dolor único, pero es donde entra la fe, y es donde uno se da cuenta de que a pesar de ese gran dolor, María también pudo llenarse de gozo al ver la resurrección de Cristo. Y es donde yo hago esa conexión nuevamente a lo que es la expresión que yo veo de amor en el caso de la madre cuando le ponen al niño. No espera absolutamente nada a cambio, sin embargo se llena de gozo y le entrega todo su ser a ese niño. Y lo mismo sucedió con María. Sí, y otro papel que hizo María después de que Jesús murió y resucitó fue que también ella fue como la madre de los apóstoles, porque ella estaba con ellos en el momento que vino el Espíritu Santo, ¿entiendes? Y ella estaba con ellos siempre después que Jesús murió. O sea, y ellos la miraban a ella como la madre de ellos, ¿entiendes? Y entonces, ella no fue solamente madre de Jesús, fue madre de Jesús, pero también madre adoptiva de los apóstoles. Y ella los cuidaba y me imagino que también le daba ese amor que como madre a ellos, sabiendo que ellos eran parte de la vida de su hijo, de Jesús. No, sí, y yo sí creo que es importante darnos cuenta de ese detalle. María comenzó en la relación 1 a 1, María, Jesús. Sí. La fue llevando a la relación María y los que acompañaban a Jesús. Y después lo fue llevando inclusive María y todos los que seguían a Jesús. Y eventualmente María y cada uno de nosotros. Lo fue creciendo, creciendo, creciendo en amor. Y es donde nosotros nos damos cuenta de que ciertamente podemos pedir su intercesión frente a Cristo por cada uno de nosotros. Sí, y como tú dijiste, vamos a celebrar el Día de las Madres ahora, este domingo. Y yo sé que el Día de las Madres es algo, como yo digo, comercial. Pero debemos de poner ese lado de comercio al lado. Y esto no se debería hacer solamente una vez al año, un día al año. Esto debe ser algo que uno debe hacer todos los días. Agradecerle a su madre. Decirle te quiero, te amo. Y son palabras que muchas veces a las personas no les gusta decirle. Y son tan sencillos. Y yo sé que las madres son tan sencillas que muchas de ellas eso es lo que quieren, con eso se llenan. Ese es el mejor regalo, que un hijo le diga gracias, te amo, gracias por todo lo que has hecho por mí. Porque las madres de una manera u otra hacen mucho por uno.
porque desde pequeño que uno no puede valerse por uno mismo, ellas son las que te cuidan, te alimentan, te protegen cuando estás enfermo y todo. Y después que vas creciendo, todavía ellas siguen cuidándote y darte ese amor. Hasta que después que eres ya adulto y te vas, sufren todavía pensando en dónde estará mi hijo, qué estará haciendo, por qué no me llama, ¿entiendes? Y eso, y el Día de las Madres debe ser un día que como hijos debemos de, en verdad, darle gracias, celebrar esto con las madres y reconocerlas como lo que son, nuestras madres y un ser que ha dado su vida por nosotros. Sí, yo creo que eso es el mensaje más profundo que podemos dar en el día de hoy. Ciertamente viene el Día de las Madres, pero hagamos el Día de las Madres todos los días. Busquemos conectarnos con nuestra madre, dándonos cuenta de que María, Madre de Dios, está intercediendo por nosotros ahorita frente a su Hijo, pero también nosotros necesitamos la intercesión de nuestras madres en cada una de las actividades. Busquemos esa conexión con nuestras madres, busquemos la posibilidad continuamente de recordarle a nuestras madres de que sí estamos agradecidos por el don de habernos dado la vida, por el don de habernos dado la educación, por el don de habernos educado, crecido, acompañados. Bueno, pues todo lo que ha sido las necesidades de nosotros suplidas por parte de la madre. Tenemos que ser agradecidos y tenemos que ser agradecidos primeramente con nuestras madres. Sí, las madres son, por si no fuera por ellas, nosotros no estuviéramos aquí. Y pienso que no sería justo que no agradecemos a nuestras madres. Como a mí me decía siempre, padre puede ser cualquiera, madre solamente una. Y por medio de la madre, por medio de María, también tenemos que aprender de encomendarle nuestras madres también a Jesús. Encomendarle nuestras madres a María, encomendarle a nuestras madres a Dios. Porque por medio de María hemos conocido a Jesús o conocemos a Jesús y María nos enseñó a seguir a Jesús. Ella siguió a Jesús, lo aceptó y lo siguió. María fue el primer apóstol de Jesús que lo siguió. Que cuando Dios le hizo su llamado, el mismo Dios Jesús, ella dijo, sí, te voy a seguir, sí, acepto esta misión. Primer apóstol. Y debemos de tenerla de ejemplo para nosotros también acercarnos a Jesús, seguirlo, entregarnos a Él completamente y amarlo. Yo sé, mucha gente dice, sí, yo tengo fe, yo voy a la iglesia, pero esa relación que hay que tener con Jesús es una relación total que es la que cambia tu vida. Esa es la que tenemos que buscar. Y por la intercesión de María, yo creo que podemos alcanzarla. María nos va a ayudar. María, que es la mejor que conoce a Jesús, yo creo que puedes a nosotros enseñarnos a conocer a Jesús también, a establecer esta relación que tanto necesitamos para vivir una vida mejor, una vida, la única vida que se puede vivir en el amor de Jesús, y que es lo único que nos dará felicidad y lo único que nos llevará a la vida eterna. Así que No, sí, yo creo que ese es el mejor mensaje que podemos hacer esta noche. El hecho de, a través de María, llegar a Cristo, pero también a través de nuestras acciones, demostrarle a nuestras madres que también estamos agradecidos por esa intercesión de ellas frente a Dios, por esa intercesión de ellas frente a María, y pedirle también a Dios, inclusive a Cristo a través de María, esa protección a nuestras madres como un don de agradecimiento por su gran sacrificio y entrega a cada uno de nosotros. sí. Así que yo diría que en particular este día, primero que nada, un feliz Día de las Madres a todas las madres. Es un día muy particular, pero el Día de las Madres es todos los días. Así que madres, Dios me las bendiga. Y nos das una bendición. Sí, que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu.
Que el Señor nos bendiga, nos proteja y que la Virgen María nos acompañe siempre, nos dé su bendición y que todos seamos bendecidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por su atención, gracias por esta oportunidad. Que Dios me los bendiga y continuemos juntos con Dios y la Virgen María. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres y Dios me los bendiga. Amén.